Ya, bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Y Miguel? ¿Qué fue de Miguel? Ese muchacho está ahí intentando conectarse, me dice, profe, ahora, ya hace rato que yo le digo, pero ¿dónde estás que no te conectas? Dice, no puedo entrar Ahorita a... estábamos hablando con él. Ahí está, Miguel. Miguel, ya está, ya. Caracho. Ya a ver. Ingresa a Microsoft Teams. Ya. Tim, profe, ¿qué estás buscando? Nada, a ver, ¿qué dice? Ya estoy. Clic en el calendario. Ya estamos en la clase, ya. Este muchacho. ¿Qué dice? A ver. Ya, a ver. ¿Hay alguna conversación pendiente? ¿Qué fe? ¿Cómo que qué fe? ¿Qué fue, no es? Ya, bueno. A ver, vamos a compartir pantalla. Mientras ese muchachón va uniéndose, va viendo cómo... Ah, ya entró ya. No Profe, dice buenas, nada. profe, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Me escucha bien, profe? A ver, ¿me escucha? Claro, claro, fuerte y claro. ¿Me escucha? Yo no le escucho. Estás lag. Parece robot, caos. Ah, Parece está... robotín. parece que... No sé si será por el internet, pero te escucho así como robot, como entrecortado. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, ¿me escuchas tú? Ah, profe, claro, claro, claro. ¿Qué? ¿Qué pasó, Miguel? Parece que es por tu línea. Parece que está haciendo algo así como entre... Se está entrecortando. Ya, bueno, no te preocupes porque igual la clase está siendo grabada, ¿ya? Agarra, el decreto supremo lo he subido ahí al Teams, de todas formas, ya, porque lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar, como ayer hemos avanzado un poco de metalurgia, vamos a pasar a ese tema. Vamos a ver procesos metalúrgicos, o sea, ¿qué es lo que nos indica el decreto supremo con respecto a lo que es beneficio mineral? ¿Ya? Vamos al artículo 315. Sí se ve en la pantalla, ¿cierto? No, nada. No se ve. Ya, a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a dejar de compartir. Ya, ahora vamos a compartir de nuevo. Ya, ¿se ve? Y debe estar cargando. Nada. ¿Nada? Ya, sí, ya está. Sí, el decreto supremo. Sí, sí, sí. Operaciones en concesiones de beneficio. Sí, Ya. ventilación. Ajá, es que, o sea, esto de ventilación no se refiere a un tema que tenga que tratar acerca de cuánta cantidad. Miguel, estás haciendo transferencia. Bájale, Miguel. Ahí está. Ya, ¿qué pasa? Que en las operaciones donde se Se realiza... escucha entre
Sí, debe ser por tu... a ver, vamos a... Es por la línea, Miguel, así que como te decía, la clase está siendo grabada, no te preocupes, ¿ya? No te preocupes tanto por utilizar el audio. Ya. Ahora, teniendo en cuenta, nosotros hemos visto ventilación. ¿Dónde hemos visto ventilación? Cuando hablamos de operaciones subterráneas, estábamos viendo cómo así funciona la ventilación en mina. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se veía cuánto caudal de aire se necesita para las operaciones mineras. Cuántos metros por minuto de aire, cuál es el porcentaje de oxígeno, en fin. En este caso, lo que se va a analizar es la dilución del polvo. ¿Ya? Este polvo va a contener metales. ¿Qué diferencia hay entre el polvo que se genera en las operaciones que hay en interior mina y el polvo que hay cuando estamos haciendo chancado o molienda? La diferencia es sencilla. Cuando nosotros transportamos todos los materiales, puede ser el polvo generado por el suelo, tierra o arcilla, dependiendo del material en el cual se esté trabajando. En cambio, en el caso de metalurgia netamente, todos y cada uno de los polvos que se vayan a generar son metálicos. Estos polvos metálicos contienen cobre, zinc, molibdeno, plata, oro, cadmio, mercurio, en fin, entre otros. ¿Ya? Por eso es que el primer artículo dice: en los ambientes de trabajo de las plantas de beneficio, laboratorios y otros, las concentraciones de polvo ambiental y gases no deben superar los límites de exposición ocupacional. Si nosotros nos recordamos, los límites se conocen como límites máximos permisibles. Estos límites máximos permisibles son utilizados o son obtenidos de acuerdo a una tabla. Esa tabla, ¿dónde la encontramos? En los ECAs. ¿Qué eran los ECAs? ECAs, estándar de calidad ambiental. Así es. Entonces, nosotros lo que hacemos es revisar si es que el ECA ha sido modificado a este año 2020, teniendo en cuenta que los monitoreos se van a realizar de manera más continua, con mayor, teniendo menor tiempo de duración para un monitoreo. Entonces se necesitan mayores estándares y más estrictos. ¿Ya? Por eso es que se analiza eso. Se ve que, por ejemplo, alguna mina tendrá cierta cantidad de cadmio. Entonces tenemos que diluir esa cantidad de cadmio para que sea la mínima que una persona puede asimilar y no le genere daños a la salud. A eso se refiere, ¿no? Para ello debe tener sistemas de control instalados, buenas condiciones y mantenimiento. Si la ventilación en las plantas de beneficio no es óptima por medios naturales, se supone que se instalan mangas de ventilación para que exista aire libre, aire limpio. En las etapas de operaciones en las que pudieran generarse partículas en suspensión, ¿qué se hace? Se empieza a utilizar colectores de polvo. ¿Qué hacen esos colectores de polvo? Es como unos dispositivos los cuales van a absorber todo ese polvo y van a evitar que el trabajador pueda estar en contacto con ese polvo. Como dice, cámara de filtros de manga, lavadores y otros. Campanas extractoras, es como cuando uno cocina. En las cocinas industriales, ¿para qué se colocan campanas extractoras? Para extraer todo ese olor que sale de la olla. Aparte, es para también evitar que haya una gran cantidad de acumulación de grasas. Entonces, todo cuando uno fríe aceite y todo ello, en algunos casos hay ciertos dispositivos industriales. En el caso de las plantas metalúrgicas, el fin y el objetivo es que todo ese polvo, toda esa cantidad de metales que se están generando, no los respire el trabajador. Por eso es que se colocan lavadores, campanas extractoras, atomizadores de agua y demás.
En los puntos de descarga de las fajas transportadoras, dice, chancadoras, aradas, o sea, justo donde llega el mineral, ahí es donde se debe colocar la ventilación. Así como el riego adecuado en los patios, o sea, en las canchas de lixiviación, en las pilas donde se acumulan los materiales, ahí se debe hacer o bien regado o si no, colocar sistemas de ventilación. Luego, en las plantas concentradoras, dice, esto que va a mencionar el titular de actividad minera estará obligado a implementar todo lo que se refiere al plan de trabajo de modo preventivo, ya, y de manera oportuna. No lo puede efectuar después de, o sea, cuando una persona tiene una enfermedad ocupacional en una planta, ya es muy tarde para actuar. Yo debía hacerlo antes de, no después de. Acá menciona, se deben normar las actividades que se realizan en una planta concentradora en la quinta línea. Desde la alimentación de gruesos, que son los gruesos, cuando tiene un gran tamaño la roca, hasta el despacho de concentrados. Despacho se refiere a la distribución de los concentrados. Y depósito de relaves, comprendiendo, según el caso, la carga y descarga de tolvas. ¿Qué eran las tolvas? Los lugares donde se depositan los minerales, para que sean chancados o para que sean transportados mediante las fajas. Trabajo en alimentadores, operaciones en chutes. Diferencia entre una tolva y un chute. Una tolva tiene un dispositivo el cual va a permitir que este material pueda quedarse atrapado en una zona. En cambio el chute es como una chimenea, es abierto y simplemente sirve para el paso del mineral, ¿ya? Chancado, molienda, esto lo hemos visto ayer, ¿no? Chancado era por chancadores de quijadas, ¿ya? O chancadores de barras, los cuales van a realizar la fracturación, o sea, que van a hacer que los fragmentos sean más pequeños cada vez más pequeños y más pequeños. Ahora, después de eso, se tiene que hacer lo siguiente, ¿sí? La clasificación, ¿no? Si te recordarás, ayer mencionaba que nosotros, ayer estaba mencionando en la clase que se deben separar, se clasifican las muestras dependiendo de la concentración. ¿Acondicionamiento para qué? Para que se cumplan con las mejores, los mejores parámetros de temperatura, de humedad y de todo lo demás debe considerarse para una planta metalúrgica, para que así no haya problemas en cuanto a la concentración, ¿no? Flotación, todo eso es lo que hemos mencionado ayer. ¿Qué es lo importante? Que en las plantas concentradoras se deben tener procedimientos para la manipulación de reactivos, para la disposición de relaves, para el transporte en fajas. Una persona no debe, no debería estar permitido que una persona esté cerca a una faja, porque cuando está cerca a una faja, el trabajador puede arriesgarse a un atrapamiento. Miguel, te voy a silenciar para que no hagas corto. Ya, ahí nomás, Miguel, un ratito, ya. Escucha nomás, como te dije, la clase está siendo grabada, así que escucha, por favor, Miguel, escucha nomás la clase, ya. Luego, sigamos. Dice, estamos. La operación de grúas puente. ¿Dónde se utilizan las grúas puente? Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de concentrados o una gran cantidad de metales, necesitamos colocarlos en containers especiales, porque no pueden tener contacto de manera directa con lo que son las condiciones medioambientales externas. Por lo tanto, se tienen en almacén, ¿cómo le llamaríamos? Bueno, ya lo dije, en containers. Estos containers lo que van a hacer es permitir que no haya problemas
en cuanto a la concentración en cuanto a la acumulación. Por eso es que se utilizan grúas puente. ¿Para qué? Para trasladar toda ese container que tiene una gran cantidad de peso, llevarlo de un lugar a otro, colocarlo encima de un barco si fuera necesario, o trasladarlo de un punto hacia otro punto. Trabajos en laboratorio metalúrgico, en fin, más o menos lo que define es qué es lo que se debe hacer. Acá dice, en el 319, en los trabajos de reparación, mantenimiento y limpieza de equipos, dice, se permitirá el ingreso de trabajadores previa autorización escrita otorgada por el responsable. ¿El responsable de qué? El responsable de la planta. Solo si hubieran tomado las siguientes precauciones. O sea, ¿cuándo puede ingresar un trabajador a darle mantenimiento a la faja transportadora o a cualquier parte de la planta? Cuando se desarrolla y se discuta el procedimiento en función al trabajo realizado. Se desarrolla y se discuta, o sea, se tiene pleno conocimiento de cómo se van a realizar las tareas. Se planifica y se programa la ejecución del trabajo. Se aísle con cintas y o conos. No, esto si nos acordamos nos decía la NTP 399. Si yo tengo alguna zona donde voy a realizar operaciones, debo colocar una señalización. Ya sea que haga un perímetro o que ponga señales. En este caso, colocar los dos, para evitar cualquier riesgo. Que se verifique que la carga y descarga de material estén paralizadas. Lógicamente que no voy a hacer mantenimiento mientras la faja está funcionando. A menos que hubiera un problema mientras estamos haciendo el circuito de chancado, de molienda. Si es que hubiera un problema ahí, entonces recién yo puedo paralizar esas operaciones. Perdón, recién yo puedo trabajar mientras está en funcionamiento. Si es que algo se atora, de repente se llena demasiada carga y no puede pasar libremente los minerales, yo puedo ir a la faja y hacer bloquear de manera parcial la energía en cierto punto para yo poder realizar el mantenimiento. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a hacer una parada de planta y voy a darle mantenimiento a toda la faja y hacer los estudios necesarios para que continuemos con el trabajo? Entonces, en ese momento yo tengo que paralizar todas y cada una de las operaciones y circuitos que tiene la faja. ¿Ya? Ahora, luego dice que el personal esté usando el EPP correspondiente y arnés con cables nuevos de resistencia comprobada y una longitud del cable de arnés de 1.2 metros, dice. ¿Para qué? Para evitar cualquier problema por caída. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos mantenimiento de mantenimiento de la planta, existen varios dispositivos que son en forma de cilindro. Es como si hubiera un inmenso tubo que está colocado a lo largo de la zona donde yo estoy trabajando. Entonces, un inmenso tubo que tiene más o menos unos 5 metros de ancho y aproximadamente tiene casi lo mismo de alto. Entonces, si yo voy a realizar un trabajo a esa altura, yo no voy a estar sin arnés. ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasaría si me caigo? Fracturas, mueres, no sé. Claro, pero si estoy a 5 metros de frente ya. Muerte, ¿sí o no? Si estoy a 5 metros y me voy a caer. Muerte Claro, segura, perdón. Claro, así es. Dice que el inicio de los trabajos de mantenimiento o reparación serán ejecutados asegurándose que el fluido eléctrico se encuentre fuera de servicio. ¿Por qué? Va de nuevo. En la clase, a ver, vamos a poner un videito ya con respecto a eso del tag out. Si se acuerdan un poco, el tag out, ¿qué era? ¿Qué era el loto? ¿Qué? Loto, dijo? ¿qué es loto? Loto. Uh-huh. Loto. ¿Qué es loto? No sé ni idea.
Loto era el bloqueo y etiquetado cuando estoy trabajando con energías peligrosas. Pues, Ah, ya, profe, me he olvidado. ya. ¿Por qué tengo que bloquear? Para evitar cualquier problema o inconveniente. Ya, a ver, guía, vamos a ver, fajas transportadoras. Bloqueo, ¿qué más, profe? Bloqueo y tarjeteo. En sí está, mira, en el decreto supremo dice, en la letra F, si nosotros leemos, te vas hasta el final, ¿ya? Dice, utilice el sistema de candado y tarjetas de seguridad, ¿cierto? Mm, Ya, ¿qué significa eso? Lock, out, tag, out. Loto. Si tú pones nada más las palabras que están primero, L-O-T-O, loto. ¿Qué significa loto? Bloquear. ¿Cómo bloqueo? yeah. Con un candado. ¿Y cómo le pongo una etiqueta? Bloquear y etiquetar es. ¿Cómo le pongo una etiqueta? Colocando la tarjeta de seguridad, ¿ya? Con lo que es una descripción de la persona responsable. ¿Por qué? Si hubiera un representante de la SUNAFIL o cualquier autoridad competente para fiscalizar la mina, perdón, se debe llamar al responsable de este bloqueo y es el único que puede participar cuando se quiera desbloquear esa energía. ¿Qué pasa si otra persona conoce para cómo se debe realizar el desbloqueo de esa energía? De repente no se coordina bien y existe un problema por riesgo a electricidad, riesgo a atrapamiento, en fin. Eso, por eso es que se debe bloquear esa energía. Ya vamos a ver. Sistema, ¿dónde está? Vamos a ver fajas transportadoras en mina. Primero un video. Ahí está, ya, Ya voy a dejar de compartir lo que es la pantalla que se está observando el PDF, lo que es el decreto supremo, ya. Y ahora lo que voy a hacer es compartir el video. Ya vamos a compartir el video. ¿Sí? Sí se ve, ¿no? Cargando, profe. ¿Está cargando? Sí, creo. Una Está profe. cargando. Ya. Me avisan si hay algún problema. ¿Sí? Se observa, ¿no? Transportadores de banda telescópicos. Nada, profe, no parece. ¿Sí se ve o no se ve? Nada, profe, no Está cargando, parece. está cargando. Ahora se lajearon. ¿Cómo? No parece. ¿No? A ver, voy a dejar de compartir. Nada, profe. Vamos a interrumpir esto. Su internet está mal, creo. Para eso sí tienes gracia, ¿no? A ver, vamos a compartir. Vamos a ver. No, no es el internet, debe ser que... a ver, vamos a ver esta ventana. Pestaña de Chrome. También tiene internet de 2G. Ya está. Ya. Sí se ve, ¿cierto? Thor dice. Nada. A ver, Sí, Nada, sí. profe. ya, Ya, ahora sí. ya. Lo voy a reproducir ahí nomás porque me parece que cuando agrando la pantalla hay un problema ahí de conexión. Ya, este video lo voy a copiar el link. Lo voy a copiar al Teams y lo voy a dejar también en el WhatsApp. Y lo voy Igual que ayer. Claro, claro.
Sí. Aunque creo que se puede colocar así. A ver, vamos a ver si se puede. ¿Sí? ¿Ahí está bien? Mucho mejor. Sí, Y así se ve, ¿no? sí se ve. Sí, se está observando que están transportándose los minerales hacia una pila. Ya, entonces, el sistema, ¿cuál es el objetivo? Que cuando nosotros hacemos mantenimiento, esa energía que necesito para el transporte esté bloqueada. Y mira, ¿cuántos metros crees que hay ahí de faja? Un largazo. ¿Cuántos metros? Ahora pedí el 5. Ahí siquiera habrá unos. Mira, en cada brazo, ¿te das cuenta? Has comprado varios brazos. Tiene un sistema de polea. ¿Metros? Más o menos. Más o menos son 15 metros, 20 metros. Hay distintas longitudes. ¿10 a 15 metros? Todavía ¿Y más, eso dónde voy a ver. Como te darás Son más cuenta, grandes, profe. ¿qué significa telescópico? Que tiene una inmensa longitud. ¿A qué se refiere con el método clásico? Es como si formaras un cono para toda esa pila de material. ¿Ves? Solamente llegan los finos y el grueso se coloca en la parte de fuera. Voy a bajar solamente el fino va ahí y los gruesos se depositan en otro lugar. Luego hay ciertos equipos que pueden compactar el material. Llega un cargador y empieza a distribuir. Va mezclando, así como si fuera un batal, ¿no? Va mezclando ahí todos los materiales. ¿Por qué? Porque en las minas hay materiales que tienen alta concentración, baja concentración, media concentración. Lo que tienes que hacer es mezclar. exacto. Tú tienes que buscar un punto medio en el cual la mina no pierda. Siempre tiene que ganar. Siempre. Entonces, tú mezclas lo que tiene baja concentración con lo que tiene alta concentración y tienes un valor promedio. Y ese valor promedio te sirve para trabajar, para realizar un esfuerzo más eficiente. ¿Cómo se llama esta vaca? La empresa se llama Toro. Esta sistema es telescópico porque tiene una gran cantidad de distancia, de longitud. Y se va mezclando ahí. Se chocolea. A veces es por vibración. Zarandas se les llama cuando son vibratorios. Si ves, como te darás cuenta, empieza a desplazarse. Entonces, en vez de colocar un equipo que cuánto se demoraría moviendo todo ese material, coloco este sistema continuo y solito lo va mezclando. Tranquilo, va haciendo su trabajo, como te darás cuenta. Ahí está, ¿ves? Ah, eso así nomás es. Ajá. Es una sola pieza. Sí, exacto, se desarman, o sea, se coloca, depende, no sé si te recordarás, cuando fuimos a Chihuahua, habían como 3, 4. Ya es porque se van armando poco a poco, se va armando, si yo necesito uno nada más, ya coloco uno, si yo necesito 3, 4, entonces sigo armando, y como te das cuenta, ¿ves? Esas ruedas me sirven para poder transportarlo de manera rápida. Pero luego, lo único que va a quedar es el bastidor. ¿Qué es el bastidor? Esa especie de brazo en el cual se va a apoyar. Por eso se le llama telescópico. ¿Por qué? Porque se va aumentando su tamaño.
y es controlado mediante una computadora, mediante un joystick. Es muy fácil el control de eso. Ahí se colocan los agregados. Tremenda pila. ¿Ya ves? Ahí se coloca. Entonces, cuando se van a colocar, no sé si se recordarán, ¿cómo crees que los llenan a los rieles de Perú Rail? Perdón, no, rieles no estoy hablando. ¿Cómo se llenan los containers de Perú Rail? ¿Cómo se llenan los vagones? Pajas. Claro, se coloca la paja y simplemente pasa por debajo del vagón y solito lo llena. Creo que todos los vagones, ¿no? Sí, toditos los vagones, se agarran y colocan un vagón. Y ahí paran un rato la caída de material, como te darás cuenta, se puede extender, como se puede, se expande y se contrae. Entonces, cuando no quieres botar material, lo contraes o lo transportas hacia otro lado. Esa faja se mueve de izquierda a derecha y hacia arriba y hacia abajo. Solo que el movimiento no es como si movieras tu brazo, ¿no? Se supone, mira, dice, pilas en exceso 350.000 toneladas puede existir apilados. Entonces, el movimiento, como te das cuenta, pues no es en un segundo. Se demora porque está desplazando todo ese brazo. Este parece un video comercial que está hablando de esta marca, pero lo que nos permite... ¿Por qué sigue eso? La profe, ¿qué está viendo? Allá esto es. Te permite todo ese sistema continuo. 350.000 toneladas. Ya está, ¿sí? Entonces, hemos observado ahí este video acerca del transporte en mina, ya, el cual nos permite explicar esto del proceso de producción de una planta metalúrgica. Ya no nos olvidemos que esta parte que estamos analizando se refiere a lo que es planta en este decreto supremo 024. ¿Qué es lo que nos indica con respecto a las plantas? Entonces, antes de poder dar mantenimiento, hago el bloqueo de la energía, ¿ya? Y te empieza a mencionar algunas características, ¿no? Por ejemplo, acá dice: toda máquina, equipo y sistema operacional que posea partes móviles o que provoquen la caída de material deberá contar con guardas. ¿Qué son las guardas? Son sistemas que evitan que una persona pueda colocar su mano o que pueda entrar en contacto. No sé si se recuerdan, cuando estábamos, antes de que hubiera esto de la cuarentena, les hice ver un video bastante crudo de cómo sucedían ciertos accidentes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué pasa si es que una máquina no tiene guardas? Al menos en estos sistemas de continuos, de fajas, el inconveniente va a ser la velocidad. La persona coloca la mano en un momento nada más, le jala el guante y como no se va a poder retirar el guante, le jala la mano, le tritura la mano, de repente le mutila la mano, que sería entre comillas, no estoy siendo, ¿cómo le llamaríamos? No es que sea alguien que no valora la vida, sino que lo mejor que le puede pasar a una persona cuando tiene un atrapamiento de alguna de las partes de su cuerpo en una faja transportadora es que se mutile para así evitar que siga tragándose partes, porque de lo contrario
Si toda esa faja puede transportar 300 o puede hacer una pila de 350.000 toneladas y puede moler rocas que tienen una gran dureza, a nosotros pues nos prácticamente a veces solamente quedamos como fragmentos, como cuando uno rompe un espejo. ¿Por qué? Por los huesos y solamente un pedazo de carne que lamentablemente queda ahí. ¿Por qué? Porque la fuerza y la energía que necesita esta faja es una gran cantidad, es un alto voltaje, 220.000 voltios, 50.000 voltios, son máquinas que necesitan un alimentador enorme. Por eso es que las minas construyen su propia central hidroeléctrica o construyen su propia planta para alimentar su energía. ¿Por qué? Porque ellos no van a vivir de ceal. ¿Qué pasa si hay un corte de luz? La mina fue. Todo paraliza. Así es, y imagínate, estás tú en lo mejor de la producción. Todos los trabajadores estaban haciendo bien su trabajo. Todos estaban cumpliendo su cuota. Y de pronto se va la luz. Pucha. Ahora, ni modo Se pues. cancela todo. Ah, ni modo pues. A descansar un rato. Ya, vamos a descansar, Inge. Ya, bueno, vamos. Vamos a descansar, muchachos. Ya, vamos. Una jateadita y ya cuando despertemos seguro ya está la luz. No, no trabaja así la mina. La mina tiene un sistema de alimentación continua de energía y aparte tiene respaldos. ¿A qué me refiero? Es como que fueran Así como alimentados. los bancos. Ajá, así es, así es. Efectivamente, así como trabajan los bancos. Y así como se supone que deben tener todas las empresas, ¿no? En ITEP se tenían estos, ¿cómo le llaman? Estas luces de emergencia, ¿no? Que se dejaban cargando a lo largo del día y que después se supone que cuando habían cortes de luz deberían funcionar, pero eso solamente se coloca en los pasillos. En sí, cuando uno trabaja en una empresa industrial, este sistema que sirve de respaldo cuando hay un corte debe funcionar en todas las áreas, no solamente en los pasillos, sino en todas las áreas deben contar con un alimentador alterno en el caso de que un fusible o algo pueda alterar la energía. Así es más o menos, ¿ya? Bueno, sigamos. De ahí nos explica un poco, ¿no? Como te darán cuenta, esto de planta metalúrgica no es muy complejo y no es muy extenso, porque el detalle más está en la manipulación de materiales que existen, en lo que es el manejo de sustancias y también en los protocolos o lo que son los procedimientos cuando uno va a dar mantenimiento, ¿ya? Entonces, acá estábamos hablando del 320, que, perdón, ¿en cuál estaba? Sí, ¿no? 320. Sí. Donde posean partes móviles deben existir guardas. Estos dispositivos deben evitar el contacto con el cuerpo humano. Ya está. Más claro no puede estar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una guarda? Evitar el contacto con cualquier parte del cuerpo. Con elementos móviles, dice, tales como fajas. ¿Por qué? Porque en las fajas, estas correas tienen un sistema continuo. Uno coloca la mano y al rato ya le voló la mano. Polines, poleas. Estas poleas, este sistema, como si fuera un rodillo, polines, poleas son parecidos. Estos sistemas no se van a detener de una manera intempestiva. No es como cuando uno presiona el freno del carro y se supone que en un segundo o menos de un segundo se debe paralizar el carro, a no ser que yo lleve una gran velocidad. Es lo mismo, imagínate la faja. Tiene la velocidad de la faja, no sé, 50 metros por segundo. Ya, imaginemos que es así, a esa velocidad. Estoy exagerando, lógicamente. Ya, 50 metros por segundo lleva la faja. Yo presiono el botón para que se detenga, pero la faja no va a paralizar justo en el momento en que yo presione el botón. Se supone que va a seguir avanzando una cierta parte. Entonces, si una persona quedó atrapada, lamentablemente el daño o bien va a ser fatal o incapacitante. Una mutilación, una fractura, pero una fractura de gran magnitud, ¿no? Por eso, ¿ya? Por eso se colocan en los polines, poleas, rodillos, engranajes. Cuando uno hace antiguamente, cuando hacían mantenimiento a los carros,
y estos se veían, tenían que analizar el engranaje y todo lo demás, tenían que desarmar las partes y que eran todavía mecánicas, o sea que eran por un sistema de correas, por un sistema de engranajes. Entonces se supone que ellos también deberían haber cumplido un procedimiento para realizar ese desarmado, porque los engranajes, cuando tú quieres jalar o mover un engranaje, se supone que el sistema es algo continuo. ¿Por qué se le llama engranaje? Porque estas especies de ruedas tienen una sincronización con otra rueda, o sea, un engranaje con otro engranaje. A través de esos cocos, a través de esas especies de salientes que tienen, van moviéndose. A ver, vamos a poner un engranaje, ¿ya? Para que me entiendan mejor a través de un videito. Igual que el reloj, Sí, pe. Así es, igual que el reloj se puede decir, ¿no? A ver, acá hay un video cortito nomás, 15 segundos. Más claro no puede ser. Claro, pues. Vamos a ver este videillo. Miguelón. Dígame, profesor. Internet alto. ¿Qué ha pasado? Ya está, vamos a compartir. Listo, agarra tu canchita en modo cine. Echa mi cama entonces. Dice profe, dice. Sí se observa, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a repetirlo, ¿ya? Entonces, lo que quiero que observen es que el sistema es algo continuo. Engranaje, porque a través de esos espacios que tiene abiertos, van a girar. Puede ser que un engranaje esté colocado de forma vertical y el otro engranaje de forma horizontal. Eso no impide que se muevan, como es el caso. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos engranajes, también tenemos que hacer el bloqueo. ¿Qué tipo de energía se bloquea ahí? Energía mecánica. Cuando son engranajes, energía mecánica. Cuando es un equipo pesado, energía hidráulica. ¿La hidrolina puede generar un accidente? Sí, porque la hidrolina, cuando está en continuo movimiento, cuando un equipo trabaja, esta se calienta y puede generar desgaste, puede generar daños en el equipo. Cuando hablamos de la energía de las fajas, igual es energía mecánica. Energía mecánica es todo lo referido a movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una bicicleta y se malogró la cadena, ¿qué tipo de energía puedo tener contacto y podría generarme un riesgo? Energía mecánica. La cadena sería el dispositivo que yo voy a colocar mi mano y me puedo atrapar. En el caso de, por ejemplo, tocar la línea eléctrica, se supone que es riesgo eléctrico, ¿no? Y así sucesivamente, si se acuerdan más o menos algo de los peligros y riesgos que se les ha hablado en una parte de la carrera. Si no me equivoco, en el primer módulo se les habla de peligro, riesgo, peligro físico, químico, biológico y todo eso. El químico, biológico, psicosocial. Psicosocial, disergonómico, tienes peligro, ¿qué otro peligro? Químico. Peligro natural, peligro, ¿qué más había? No sé, son como 12 peligros. Son un montón de peligros. Ahora vamos a compartir de nuevo el decreto, ¿ya? Ahora, dice, estábamos acá, ¿no? Bueno, todos los demás dispositivos igual, tienen que estar con sus bloqueos, o sea, con sus guardas, ¿ya? Dice, queda terminantemente prohibido el ingreso de personal a las tolvas de acumulación. Ahora, vamos a ver, diferencia tolva, diferencia chute
Y diferencia, ¿qué más ha dicho? Tolva, chute y por ahí, ¿qué otro término? Son parecidos, pero tienen diferentes funciones. ¿Dónde está? Tolva y chute principalmente. Ya. Ah, ya. Para que me entiendan. ¿Ya? Una tolva. ¿Qué es lo que tiene un volquete en la parte de atrás? Tolva. Así es. Una tolva es aquel dispositivo que me permite llenar o servir como un depósito. ¿Ya? Ahora, en este caso, por ejemplo, acá dice... A ver, ¿cuál podemos reproducir? A ver. ¿Se está mirando el decreto supremo o se está mirando lo que estoy buscando en internet? El decreto. Ya. Entonces voy a ver si este video nos conviene para que nosotros podamos analizar y ver cómo es una tolva, qué es lo que es una tolva. Eso no sirve. Ya. Vamos a ver esto. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir el videito. Ya, para que me entiendan, o sea, ¿qué función tiene una tolva? Una tolva, la función es poder servir de almacén, pero temporal. Cuando yo lleno con un cargador, con una retroexcavadora, con cualquier equipo, con un cucharón, cualquiera sea, lleno una tolva, un volquete, imagínense. Entonces, se llena, así sea con lampa, lleno un volquete. El volquete sería la tolva, pero este dispositivo de almacenamiento es temporal, porque al final tiene ese dispositivo que desplazarse y llegar hacia otro punto. En el caso de minería, las tolvas son esas especies de embudos que están ubicados en la parte superior de una labor para que por gravedad se deje caer mineral y llegue hacia otro punto. Más o menos es así. Ya en este video dice que hay la reparación de una tolva. No aparece, profe. Sí, estoy compartiendo. Vamos a compartir el videillo. Ya está, ¿sí? ¿Sí? Nada, profe. Nada. Recién. Nada, profe, nada. Nada. Ya está. Está paralizado el video por si acaso. Ahora sí. Ya. Ya está lag, profe. No reproduce. Ya, entonces es que ¿qué pasa? Que en todos lugares, cuando hay mantenimiento de equipos y cuando es el mantenimiento de las vías, de las fajas, se tiene un taller que es grande. Ya, ahí está una tolva. Lo que está viéndose es que esa tolva se ha colocado, me parece, encima de una superficie como si fuera una rejilla. En la parte inferior se darán cuenta que ahí hay una tolva, ¿no? Perdón, una faja que está transportando. Se está soldando ahí la tolva. O sea, esa especie de dispositivo que parece como un embudo, pues. En la parte superior es más ancho y en la parte, mientras vas profundizando, vas yendo hacia abajo, la tolva se va haciendo más holgada, más delgada. Esa es la tolva. ¿Por qué se suelda? Porque como tiene contacto con los minerales, entonces poco a poco se va desgastando por el movimiento. Lo van chancando, se puede decir, a la tolva.
¿Sí? Vamos a dejar de compartir. Ya. Si no me han entendido, lo vamos a ver a través de una imagen que tengo en otra presentación, ¿ya? Que va a permitir que ustedes se puedan ubicar en lo que es un proyecto o una etapa en la mina. Entonces, les voy a colocar. Vamos a poner la presentación para que nosotros podamos ver, ¿no? Analizar esta situación, ver qué es lo que pasa, cuáles son los problemas relacionados con las tolvas. Principalmente en las tolvas, los problemas son los atoros. ¿Ya? ¿Qué pasa? Se campanea el material. Ahora vamos a ver qué significa campanearse. Ya, permítame un momento. Mientras va cargando. ¿Ya cargó ya? No. Mientras va cargando. Entonces vamos a seguir explicando el decreto. ¿Ya? Mientras va cargando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínate lo siguiente, ¿ya? Tú tienes un embudo, ¿ya? Tú tienes un embudo en el cual vas a colocar medio kilo de aceitunas, vas a intentar hacer pasar por el embudo. ¿Qué sucede? Atascamiento. Así es, ya. Ahora, imagínate, ya, la forma parecida de un embudo es la que tiene una tolva. Entonces, ¿cómo se llama cuando el material se acumula en la parte superior de una tolva? Se llama campanearse. ¿Qué significa campanearse? Que el material que se ve de la parte superior parece como si fuera una cantidad reducida. ¿Y qué ha sucedido? Que mientras el material estaba deslizándose a lo largo de la tolva, dos rocas de gran tamaño se han quedado ajustadas en esta tolva y se están comprimiendo. ¿Cuál es el problema? Que cuando haya una liberación violenta de energía, puede hacer que se caiga esta tolva y dañar las paredes y el techo. Ese es el principal inconveniente con las tolvas. Al menos en minería subterránea. Ya, en minería superficial no hay tolvas. Lo que hay es que de lo que son los camiones directamente descargan en lo que es la planta metalúrgica. En la chancadora, o puede ser en el molino, o de repente directamente lo llevan al pad de lixiviación, en fin, los finos y entre otros. ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Sí, Miguel? Ya se alagió ya. Entonces, sigamos. Dice, o sea, está prohibido que cualquier persona pueda ingresar a través de esa tolva. No se puede. No sé, yo les mostré un video, me parece, donde había una persona que estaba siendo tragada por una especie de alimentador. Era un sistema que por movimiento vibratorio estaba pasando rocas. Pasaba la roca, y de pronto se atora. Se queda ahí atorado. Sí. ¿Y qué es lo que intenta hacer el trabajador? De la parte, primero de la parte superior ve, ¿no? Y luego el trabajador se pone ahí a donde están las rocas. Luego, por el movimiento que no se ha detenido, la tolva permite que se muevan los materiales y la persona queda atrapada. Y lamentablemente es triturado. Por razones que no las pudo prevenir. Él pensó que simplemente iba a caer ¿Qué pensaría, no? Que la roca iba a caer y que él se iba a agarrar o se iba a sostener o soportar, en fin. Y bueno, lamentablemente fue una pérdida fatal. ¿Y eso puede suceder? ¿Y ha sucedido? Claro que ha sucedido. Antiguamente, como no se sabían esto de los procedimientos, no se tenían todos los documentos establecidos, sucedían muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo hacían a ensayo, prueba, error.
¿Qué significa ensayo, prueba, error? Se me atora el material. Allá. ¿Qué hago? Prueba. Voy a colocar una persona para que con sus pies empuje las rocas. Error. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que la persona va a quedar atrapada. Ensayo, prueba, error. Por ejemplo, ¿en qué otra cosa? Cuando se utilizan explosivos. A veces se intentan modificar los explosivos para tener mejores resultados. Entonces, se equivocan. Ya hicieron la prueba, ahora van a aprender del error. Más o menos es así el ensayo, prueba, error. En mina hay muchas cosas que lamentablemente no se prevé que van a ser un fracaso, pero se aprende de los errores. Todos, creo, la mayoría de personas a veces necesitamos que sean las cosas así, equivocarnos para recién aprender. Ahora, sigamos. Dice, 323. Los depósitos de relaves, pads, pilas de lixiviación y botaderos de desmonte deberán construirse y operarse de acuerdo al expediente técnico, así como a sus autorizaciones de construcción. O sea, por ejemplo, ya caso Quellaveco. Bueno, Tía María todavía no ha empezado su construcción, Quellaveco sí, ¿ya? Entonces, en los lugares donde van a hacer botaderos, desmontes, pilas de desmonte y todo lo demás, ¿quién es el que autoriza cómo se debe realizar la construcción de estos dispositivos? La Dirección General de Minería, ¿ya? ¿Cuándo es la Dirección General de Minería? Cuando es gran y mediana minería. Mediana minería. ¿Y cuándo actúa el gobierno regional? Cuando es pequeña minería y minería artesanal. Así es. Recuerden que las minas informales no cumplen la ley y no cumplen ninguna norma. Son informal, profe. Claro, pecausita, ya. Sigamos, dice. Según corresponda a la autoridad, debiéndose controlar los parámetros de diseño. Las condiciones geométricas se refieren a la longitud, el ancho, el alto, la profundidad y entre otros. Y parámetros operativos, o sea, cuánto material va a procesarse, cuánto relave se va a almacenar en esta cancha. En algunos casos hacen como una especie de cancha, es una inmensa cantidad de metros cuadrados en la cual se depositan encima los relaves. Y ya luego por procesos químicos tratan el relave e intentan rellenarlo en las labores que están abiertas en el interior mina. Más o menos a veces así se maneja. En otros casos, por ejemplo, hay empresas que sí, pues lamentablemente no cumplían los estándares, a pesar de que se les había aprobado el proyecto y todo, han hecho sus operaciones, han procesado y todo, y los relaves los dejaban así, normal, los relaves los dejaban ahí al aire expuestos. Las personas podían entrar en contacto con ello y tener un gran problema en la salud. Y bueno, pues lamentablemente el Estado también ha trabajado en prueba y error. La mina se equivocaba y después de que se había equivocado, recién el Estado sacaba una resolución. Resolución para el cierre de minas. Ah, ya, se tiene que hacer esto, Más o menos era así, ¿ya? Ahora, sigamos, dice. Para la operación de los depósitos de relave, pads, pilas de lixiviación y depósitos, el titular está obligado a contar con permanente supervisión. Tanto cuando se construye como cuando se va a destruir, ¿ya? Un ingeniero especializado en ese proyecto y dice con experiencia en geotecnia. ¿Qué es lo que hace la geotecnia? No sé si se recordarán, yo les explicaba que en la mina había un especialista del área de geomecánica. No sé si se recordarán. No. Nada, profe. Ya. El geomecánico, ¿qué va a hacer? El geomecánico estudia las resistencias de la roca, del suelo, de las paredes, del techo, de todo, ¿ya? Por eso es, en el caso de superficie, cuando estamos hablando de que es a plena exposición de la luz del sol o a espacio abierto, se llama geotecnia. ¿Cuándo es geomecánica?
cuando el ingeniero especialista está en subterránea. ¿Y cuando es geotecnia? Cuando el especialista de ver todo eso, los esfuerzos, las resistencias, está en superficie. ¿Ya? Esa es la diferencia. El geotécnico en superficie. En cualquier operación, ¿ah? Puede ser la planta, sí, porque la planta está ubicada generalmente en la parte superficial. ¿Ya? La presa de relave, ¿dónde está? No va a estar la presa de relave dentro de la mina. ¿Por qué? Porque puede afectar las operaciones. ¿Dónde está la presa de relave? ¿Dónde creen que Afuera, se acumula? profe. ¿Dónde? ¿Dónde? Represa, represa del relave debe estar arriba del cerro. Claro, afuera de la mina, ¿cierto? Claro, no puede estar cerca, pues, profe, sino pues químicos. Así es, entonces, ¿qué pasa? Que esa presa, como es el exterior, la debe supervisar un geotecnista. ¿Entienden? Es así. ¿Ya? Esto del mineroducto, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ¿quién tiene mineroducto? Si no me equivoco, Antamina tiene un mineroducto. ¿Ya? El que Sí, transporta tiene. un sistema. ¿Cómo así? Se coloca en algo así como un container y como si fuera una riel, va a transportar ese material. Mineroducto porque solamente se transporta por esa especie de túnel, se transporta mineral. Es un espacio por donde se transporta mineral. En las concesiones, dice, de transporte de concentrados a través de mineroductos, se implementará programas de supervisión y mantenimiento, sistemas de control, de monitoreo de operación, monitoreos topográficos. ¿Por qué monitoreos topográficos? Porque como se transporta una gran cantidad de minerales a través de este mineroducto y materiales, entonces se pueden afectar. ¿Por qué? Por las fuerzas, por los esfuerzos, por los materiales en sí, por los químicos que se están trasladando, en fin. Por eso es que se debe monitorear. Y dice que debe existir verificación de puntos de control de presión. Las fuerzas que van a resistir. De control de periodo de desgaste. Todo tiene un tiempo de vida útil. ¿Qué es el tiempo de vida útil? Esa máxima cantidad de periodo que puedas tener algo. ¿Tu celular tiene un tiempo de vida útil? Sí, Claro, unos yo qué sé. 2 horitas. Claro, pues, profe. 5 años, 10 años, no sé, dependiendo del uso y de, algunos le llaman el cuidado, ¿no? Es como una empresa. Si es que una empresa minera tiene un sistema de planta con pajas, con la mejor tecnología, ¿cómo es que pueda trabajar 15 años? Porque se le hace un buen mantenimiento y de forma adecuada y oportuna. Porque se está cuidando constantemente los componentes. Porque se le hace entender al trabajador que de estos equipos o dispositivos es que él puede ejercer un trabajo, puede llevar un pan a su casa, en fin. Entonces, todos están conscientes de, de que estos dispositivos deben cuidarse y protegerse. Entonces, mientras más cuidado se tiene, más vida útil va a tener. Si se hace de manera programada los mantenimientos y se cumplen con los procedimientos, no va a haber ningún problema. En cambio, si nosotros exageramos en la velocidad de las fajas, sobrecargamos los equipos de transporte en las tolvas, en los chutes, en otros lugares, lógicamente que van a estar en continuo problema y van a necesitar mantenimiento más continuo. ¿Y cuál va a ser el problema? Que le va a disminuir la vida útil, lógicamente. Ya más o menos. Después dice 325. En las concesiones de transporte de concentrados en fajas transportadoras se implementará programas de supervisión y mantenimiento. Sistemas de control. Acá está mencionando, creo que está diciendo lo mismo, ¿no? Más o menos. En uno dice que debes controlar el polvo, el ruido, drenaje, comunicación. Y en el otro dice que debes controlar la presión, el control del desgaste del ducto y el protocolo de respuesta a emergencias. ¿No? ¿Qué diferencia existe entre un procedimiento y un protocolo? A ver, si me pueden decir. Procedimiento. ¿Qué ¿Qué es diferencia lo que existe? vas a hacer? Procedimiento es algo que
¿Quién me puede Habla, decir Miguel, cómo? habla. A la P. Habla. Procedimiento es algo que está por realizarse, que ya está en transcurso de ese proceso que está ahí. Ya hay protocolo. Es lo que vas a seguir, lo que vas a hacer. Lo que vas a seguir, lo que vas a hacer. Algo así. Algo por ahí. Algo están, en algodón están. La diferencia en específico, algunos que en esto de la pandemia, ¿no? Están utilizando eso. Que debemos seguir los protocolos, que protocolo, todo es protocolo ahora, ¿no? La gente está acostumbrada a, Norma. a usar esa palabra, ¿ya? La sencilla diferencia entre procedimiento y protocolo es, el procedimiento es un documento que describe algo. Por ejemplo, yo voy a utilizar una tolva. ¿Cómo debo utilizar esa tolva? Todo eso es un procedimiento. ¿Cómo voy a llenar los explosivos? Procedimiento. ¿Cómo voy a subirme a una 4x4 para transportarme hacia la mina? Procedimiento. ¿Ya? Procedimiento. Pero, ¿cuándo es un protocolo principalmente referido a una situación de emergencia o contingencia? O sea, cuando hubiera algún daño o algo sale mal. ¿Ya? Eso es la sencilla diferencia. Si un procedimiento es para cualquier cosa. Procedimiento para que la secretaria aprenda su máquina o para que no se haga su trabajo diariamente. Ya. Se le enseña y se le dice, ¿se le capacita hasta la señorita secretaria? Sí, se les capacita a todos. Pero si la señorita de pronto ve que su máquina se está encendiendo, se efectúan protocolos. Protocolo de respuesta a emergencias, se actúa de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo a lo que describe el plan de contingencias. De repente la señorita tiene se empezó a tener contacto con el incendio, con el fuego, entonces se llama a la brigada de respuesta a emergencias, a lo que son primeros auxilios y todo ello. Eso es seguir un protocolo, ya, así como es para el caso del COVID. En cambio, un procedimiento es para cualquier otra cosa. Más o menos esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Sí. Están mirando todavía el PDF, ¿no? Ajá. Sí. Ya, perfecto. Vamos a seguir entonces. Ahora, sigamos. Dice, instalaciones pirometalúrgicas. ¿Sí? Entonces, de todo mira, tremendo artículo que está hablando. El resumen de todo ese artículo es que se debe controlar la temperatura que tiene los procesos de fundición, ¿ya? Se deben normar y trabajar de manera preventiva para evitar cualquier accidente o fenómeno que pudiera suceder, ¿ya? Y se debe tener en cuenta siempre en qué momento se va a hacer descarga, carga, manipuleo y entre otros, ¿ya? Todo lo que es piro en sí se refiere a calor, ¿ya? Fuego. Se puede decir, la pirometalurgia es una parte del procesamiento de minerales en cuyos procesos se utiliza el aumento de temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué se forman? Se forman líquidos, o sea, el sólido que era el mineral, ¿en qué se convierte? En líquido, pero gracias a qué? Al aumento de temperatura. De 650 grados centígrados a 1200 a 2000 grados centígrados o de repente hasta más grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué se forman? Dice, se forman mata y escorias. ¿Qué es la mata? La mata es ese caldo hirviente que se ha obtenido luego de que el material sólido se transforma en líquido. ¿Y qué es la escoria? La escoria es aquello que en esa unión o en esa mezcla que se está dando entre los minerales que tienen alta ley, baja ley, media ley y lo que no sirve, la escoria es aquello que se desperdicia.
que si bien se ha procesado en la planta metalúrgica, pero que no se va a convertir en un planchón o lingote o cualquiera sea. ¿Sí, hasta ahí estamos bien? Ujú. Ya, entonces, más o menos eso es lo que dice. Dice, al final dice, para las plantas pirometalúrgicas, riguen las disposiciones del subcapítulo 2 de este capítulo. ¿Ya? ¿Cuál es el capítulo? El capítulo se refiere, todo el capítulo, este capítulo está hablando de, a ver, vamos a ver. ¿De qué está hablando este capítulo? Capítulo, transporte, carga, acarreo y descarga. Y el subcapítulo 2, ¿a qué se refiere? Dice al pique y el castillo, que son dispositivos que van a transportar los minerales. Ya no nos preocupemos por eso. Vamos a esto, de las plantas, las fajas, entonces. En este caso, ya en este caso, se refiere a todo aquello que se va a obtener por el aumento de temperatura. El cobre, el oro, el hierro también, al hierro se le aumenta la temperatura, al zinc, al estaño, al cobalto, al molibdeno y entre otros, ya entre otros de manera general. ¿Sí? Y acá te define, ¿no? Que también debes ver. Primero, vamos a leer así rápido. El titular está obligado a preparar estándares, procedimientos y prácticas para un trabajo preventivo y eficiente que normen las actividades que se realizan en una fundición y sus instalaciones, aplicable a cada proceso unitario realizado en un complejo metalúrgico. Desde la alimentación, o sea, desde que ingresa el mineral a la chancadora, ¿ya? Hasta el despacho de productos finales, o sea, hasta que se coloca en el barco. Disposición de desecho, comprendiendo la descarga, el manipuleo de concentrados, la tostación, la fusión, la conversión, la refinación y puntos suspensivos. ¿Ya? Más o menos a eso se refiere. Es lógico que cuando nosotros estamos en cualquier área tenemos que llenar un IPARC, ¿cierto? Y el IPARC que debemos llenar en este caso de los procesos metalúrgicos conlleva también a poder analizar qué tipo de EPP voy a necesitar, EPP específico, dependiendo de qué, de la temperatura a la cual voy a estar expuesto. ¿Sí? Y acá menciona, para el trabajo de fundición, ¿qué era la fundición? Aquel proceso en el cual ese concentrado que ya era un fluido, ¿por qué era un fluido? Porque parece una especie de goma o algo así, ¿ya? Es un agregado el cual va a ser transformado en metal, en algo sólido, ¿ya? En un horno, en un molde, en una lingotera, en fin, en un ánodo y otras cosas, ¿ya? En estos hornos es lógico que se deben colocar aspersores o lo que son sistemas que van a eliminar los humos metálicos y la presencia de gases tóxicos que pueden ser nocivos al medio ambiente y a la salud. En todos los lugares dice que haya desprendimiento o que se produzcan polvos o gases, se colocará campanas extractoras. No, esto más o menos ya lo dije antes. ¿Para qué? Para evitar que haya cualquier contacto, que haya cualquier inhalación de estos gases. En los lugares en caso haya hornos, tostadoras, calcinadoras, quemadores, dice, sublimadores o cualquier otro reactor pirometalúrgico susceptible de producir emanaciones de gases tóxicos, se debe impedir la concentración de estos. ¿Con qué? Con campanas extractoras. Entonces, el mejor de los dispositivos que nos va a ayudar en estos casos, ¿qué es? La campana extractora, que va a eliminar todos esos gases que se generan. Dice, se debe colocar avisos de alerta, las reparaciones de los hornos, ductos y otras instalaciones siempre deben estar verificadas por un supervisor, debe evitarse toda salpicadura, debe existir sistema de escaleras desde el piso hasta el tope del horno. Lógicamente, si estamos en un horno, no voy a acceder al horno mediante una escalera móvil. Yo la voy a trasladar con mis manitos, subo al horno y de pronto me caigo. Se deben colocar escaleras o se le llama gradas para poder subir. Porque si estas escaleras son móviles, yo me puedo desplazar y me caigo. Ya, por eso.
Dice, si fueran verticales se usará un sistema protector contra caídas. ¿Qué es? Para proteger contra las caídas, ¿qué usamos? Arnés. Así es. Un arnés, Los meses de seguridad. una eslinga de posicionamiento. Puedo utilizar Ay, se me han ido. Existen un montón de dispositivos que van a evitar que yo me caiga, ¿cierto? Sí. Una cuerda retráctil, en fin, entre otros. ¿Ya? Y siempre se debe contar, o siempre se debe tener a la mano o cerca, lo que es un sistema para alimentación de agua si es que empieza a calentarse este material. Ojo que si el material es algo reactivo que puede entrar que puede realizar un producto por reacción con el agua, entonces no puedo usar el agua. Por ejemplo, en algunos lugares donde se procesa sodio, yo no puedo usar el agua para apagar un incendio, porque el sodio entra en contacto con el agua y se forma la soda cáustica y puede generar un gran daño. Ya, vamos a ver, creo que sí terminamos hasta el 331, creo que hacemos hoy día. Dice, Hace falta 2 minutos, profe. Sí, pero no sí la hacemos. ¿Tienen algo después? Sí, con la mía Castillo. Allá, Rocío. Será Castillo. Ya no hay problema. Plantas, terminamos a la hora y de ahí lo que les debo porque hubo un problema ahí para ingresar. Eso se los envío en la grabación que va a estar en el grupo. Yo ya he subido ya he subido los reglamentos. Ahora voy a subir las presentaciones que tienen en algunos casos algunos videos de YouTube, URLs, en fin, información, ¿ya? Entonces, para no quitarles más tiempo, el resto de la clase la vamos a hacer en forma asincrónica. ¿Cómo es en forma asincrónica? Ustedes miran el video y me hacen preguntas, nada más. Por ahora, yo lo primero que quiero que hagan es que se acostumbren a esta plataforma, o sea, al medio virtual, ¿ya? Por lo tanto, esta primera semana todavía no les voy a dejar ninguna tarea. Es más, creo que ya tienen una tarea de hacer una exposición o algo así. Entonces, vayan trabajando más bien en eso. Si tienen que trabajar ustedes dos nada más, entonces busquen una mina pequeña. Para que así no tengan problemas de cuántos procesos van a hacer, de repente los equipos que van a encontrar, pucha, se van a hacer problemas, van a estar después en esa duda de saber si es que tiene suficiente información o no tiene suficiente información. Entonces simplemente hagan una mina pequeña, explican sus procesos y listo. Y díganme ustedes, ¿no? En el momento en que estén preparados para hacer la exposición, la hacemos. De ahí continuamos avanzando, hacemos un par de casos y de ahí, porque miren, si se dan cuenta, aunque no nos hemos percatado de cuánto tiempo nos tomábamos, aunque me he saltado varios artículos, que me envían ahí mensajes, seguro las páginas de Miguel me está enviando ahí. Seguro. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos habíamos Ya quedado ya la mis. Nos habíamos quedado en el 260. Ahorita estamos en el 323. Se puede decir que un par de artículos más y ya terminamos el decreto supremo. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver procesos en mina. O sea, ¿cómo es la supervisión de una perforación en una mina superficial? ¿Hemos visto en subterránea? Sí, pero ahora tenemos que ver en una superficial. El carguillo y acarreo no lo he hecho así como que describiendo con todos los equipos. ¿Qué es lo que se analiza? ¿Cuáles son los factores importantes en una empresa minera? Y todo ello. ¿Sí, muchachos? Eso es todo sí, por el día de hoy. No se preocupen por el tiempo porque quizás hay ciertos días donde yo no tengo clases antes de ustedes. Entonces, lo que podríamos hacer es de repente un día nos podemos citar una media hora antes, a las 4:30, y hasta las 7 de la noche hacemos 2 horas y media de dictado. Y para la siguiente clase hacemos ya algo más calmado. De repente una media hora antes terminamos. O de repente se hace como yo estoy avanzado. Y desde que antes que terminemos de que empecemos la cuarentena ya había avanzado una gran cantidad de artículos. Entonces no estoy tan